Y antes de que se cumplan los primeros 100 días de gobierno, esta cuestión no es de izquierda o de derecha, simplemente un patrón de comportamiento que se repite desde los gobiernos de Bachelet 2. Nuevamente, un gobierno que miente en sus promesas electorales. Hay un impacto y va a haber un impacto estratégico en el incumplimiento de la meta fiscal por parte de este gobierno. El 1.5% del déficit estructural al 2030, y este impacto va a repercutir en la seguridad pública y el crimen organizado transnacional. El anuncio del Ministerio de Hacienda reconociendo la inviabilidad de alcanzar la meta de convergencia del déficit estructural del 1.5% del Producto Interno Bruto para el año 2030 constituye un punto de inflexión no solo macroeconómico, sino que de seguridad nacional. Imagínense que la gente no está prestando atención a esto, está aplaudiendo que le van a quitar las pensiones de gracia a los terroristas que estuvieron a cargo de destruir nuestro país durante el falso estallido social. Pensiones de gracia que nunca deberían haber existido, pero que la derecha ni siquiera hizo nada porque estaban cagados de miedo durante el gobierno del Frente Amplio. Bueno, la derecha ha sido cobarde y cagada de miedo desde el asesinato del senador Jaime Guzmán. Nunca han tenido los pantalones para enfrentarse a la izquierda radical y al terrorismo en Chile. Pero fuera de esto, no hay nada que celebrar, están haciendo su trabajo. Nunca deberían haber tenido pensiones de gracia, pero solo a los que tienen antecedentes penales. Porque la gente aplaude, pero no se dio cuenta que Alessandri en su alocución en el Senado dijo solo a los que tienen antecedentes penales. Al resto van a seguir cobrando las pensiones de gracia. Desde la perspectiva de la criminología financiera y ambiental, y volviendo a este tema de la mentira de Kast y Quirós, la claudicación técnica en la caja fiscal reduce drásticamente el costo de oportunidad del ingreso a las economías ilícitas, debilita la capacidad de contención tecnológica del Estado y genera un escenario de vulnerabilidad del sector privado idóneo para la penetración del lavado de activos y el crimen organizado transnacional. Te voy a dar un ejemplo para que entiendas cómo funciona. Los senadores ayer dijeron no al levantamiento del secreto bancario. Imagínate un empresario que necesita 9 millones de pesos. Si no paga esos 9 millones de pesos, su empresa quiebra y pierde todo. Imagínate que durante los últimos 5 años ese empresario tuvo un movimiento de 100 millones de pesos. Estoy hablando de cifras de pyme. Imagínate que viene una persona y le dice, mira, yo te voy a entregar 100 millones de pesos en efectivo. Ingrésalo como quieras a tu cuenta y tuyos van a ser 15 millones. Pero a mí me tienes que devolver 85 millones. No es que esta persona va a ingresar a sus cuentas de empresa 100 millones o a sus cuentas personales, va a quedarse con 15 y después lo va a sacar. No. Sino que simplemente esta persona le va a decir, mira, paga tu cuenta para que no pierdas tu empresa, tú vas a pagar tu cuenta de 9 millones. Te van a sobrar 6 como flujo de cajas chicas, pero esta persona te dice, tienes que, esto es un caso hipotético, es fantasía, es ficción. Hazme muchas transferencias por los 85 millones a distintas cuentas durante varios meses. Entonces, tú te conviertes en un sujeto que va a permitir el lavado de activos. Te vas a quedar con 15. 15% es lo que se ofrece en el negocio del lavado de activos. Es una cifra promedio, pero más que eso, en algunos casos 17, 18%, pero nunca sube al 20%. ¿Acaso no lo vas a hacer? Ahora, el secreto bancario, el levantamiento del secreto bancario, lo que hace posible es que la investigación no dependa del fiscal nacional Andrés Valencia, que viene para el lado, mientras el Banco Santander, a través del Banco Santander, se lavan más de 718 millones de pesos. Sino que lo que permite es que agentes sepan que
Una persona le está entregando a un empresario 100 millones de pesos en efectivo y que este empresario lo está metiendo y que este empresario se está quedando está pagando su deuda repentina de 9 millones, se queda con 6 y después empieza a transferir. Eso permite el secreto bancario. Esos 100 millones vienen del robo, del sicariato, del delito ambiental, del tráfico de pieles, de la minería ilegal de oro, del tráfico de menores, del tráfico de órganos, del tráfico de mujeres y hombres con fines sexuales, del tráfico y esclavitud sexual a menores de edad, de narcoterrorismo, de financiamiento ilegal a las armas, en fin, te podría estar nombrando distintos delitos. Pero si te lo cuento así, es grave. Pero si te lo cuentan como te lo cuenta la prensa, no es tan grave. La contracción económica proyectada al cierre de unidades productivas y la consecuente precarización del empleo formal van a activar las dinámicas criminógenas descritas por la teoría de la anomia de Merton, que es lo que vemos básicamente en el centro de Santiago, en Valparaíso, que es un abandono total del Estado, y la teoría de las actividades rutinarias de Cohen y Felson. A ver, Merton hablaba sobre la teoría de la anomia estatal. Vean cómo Santiago no se recupera. Por mucho que esté el alcalde desborde, no se recupera y no se va a recuperar. Y Providencia está cayendo. Hay factores de presión estructural que hay a nivel país. Primero, la erosión del control social informal. Cierre de locales que llevaban décadas. Cierre de comercio legítimo. Pérdida de ojos en la calle. No hay carabineros. Hay seguridad privada, solamente que no ve nada. Y por otro lado, hay una reducción en el costo de oportunidad por parte del crimen organizado. Hay una brecha de rentabilidad entre el empleo formal versus el informal. Es preferible en estos momentos para el ciudadano chileno ser informal. Hay una captura de manos de obra que va a estar desocupada por esta crisis, por los cárteles de droga. Ellos son los que van a contratar a estas personas. Entonces va a haber un aumento de la tasa base de la criminalidad. No porque lo esté diciendo yo, me caiga mal Cast. Si esta cuestión es estadística y matemática pura. Y para esto tú tienes que preparar. Porque hay un vector nuevo. El mercado laboral degradado. Que va a seguir en aumento. Imagínate que ya los argentinos ni siquiera vienen a Chile a comprar. Porque sus sueldos ya no les alcanzan en Argentina. Y aunque sean las cosas más baratas, ya no tienen más para endeudarse. Se endeudan para el mundial y se acabó. El crimen organizado no recluta en el vacío. Opera bajo leyes de oferta y bajo leyes de demanda laboral, como una empresa. Cuando el crecimiento económico es insuficiente, la brecha de rentabilidad entre el empleo formal precarizado y las rentas de la ilegalidad, o sea, el microtráfico, el contrabando y la receptación, se amplían exponencialmente. ¿Por qué? Porque hay mano de obra disponible, el desempleo juvenil y la informalidad proveen a las estructuras criminales una base de reclutamiento barata y fungible. Estamos hablando de soldados, perros, transportistas. Hay una erosión del control social informal, o sea, el cierre de empresas y el abandono de la infraestructura urbana comercial están reduciendo la densidad de actores legítimos en el espacio público. Vean cuántos malls chinos hay y vean cuántos negocios de chilenos hay. Menos actividad comercial legítima equivale a menos ojos en la calle, lo que disminuye probabilidad percibida de captura para delitos predatorios, esos delitos al voleo y el control territorial de las bandas armadas. Con respecto a los malls chinos, son estructuras de lavado de activos que no están siendo fiscalizadas por nadie en Chile. Entonces, vemos una vulnerabilidad del sector privado y ahora potenciada con el rechazo al levantamiento del secreto bancario. Por ende, un aumento en el lavado de activos. El lavado de activos requiere de la economía formal para la legitimización de los capitales. O sea, ayer en el Senado le dieron una mano al crimen organizado transnacional y al terrorismo al no levantar el secreto bancario.
¿Por qué? Porque el crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo necesitan de la economía legal y que no haya control. Un escenario de asfixia financiera para las pequeñas y medianas empresas, las pymes, altera el nivel de riesgo de los mecanismos de prevención, el Anti-Money Laundering, el AML. Entonces tenemos el fenómeno de la infiltración por necesidad. En contextos de recesión o nulo acceso al crédito bancario formal debido al riesgo país, primero, las empresas legítimas empiezan a flexibilizar sus estándares de compliance y políticas de Know Your Customer, los KYC, para evitar la quiebra. Las organizaciones criminales empiezan a inyectar flujos de efectivo directamente mediante la compra de acciones, subvaluación de activos o préstamos informales a usuarios, en efectivo y marginalmente en criptos. No se crean el cuento de las criptos. Las criptomonedas son el 0,03% de la economía informal del mundo. La economía informal del mundo es cash, es en efectivo, es la crocante, la viva, toda junta, al vacío. No, el tema de la cripto y la llavecita, no, eso es 0,03%. Perdón, 0,3% de la economía informal. Hasta hoy, 10 de junio del año 2026. Esto puede variar en un mes más. Sectores de alta rotación como la construcción, automotor, la hotelería y el comercio minorista se transforman en fachadas operativas permitiendo que el crimen organizado adquiera gobernanza económica sobre los mercados ilícitos. Es increíble cómo los casinos siguen operando mientras siguen bloqueando el levantamiento del secreto bancario. Ustedes no sé si saben, pero los casinos son la principal fuente de lavado de activos. Meto 10 palos, apuesto 100, me arrepiento y pido que me devuelvan. Me hacen la transferencia, ya está lavado el dinero. Repito, es súper fácil. Llevo un casino, Dreams, con 10 palos en efectivo, le digo a la persona, hola, voy a apostar 10. Ok, perfecto, adelante, apuesto 10. Apuesto 1 o ponete 1,5, el 15%, para llevarme la regla. Apuesto, pierdo y digo, ¿sabes qué? Me arrepiento, quiero retirar el resto. Transferencia. Ya está limpio. Entonces, hay un debilitamiento de la capacidad de contención del Estado. El combate a las estructuras criminales complejas, a los cárteles transnacionales, a las células radicalizadas de terrorismo, ya no depende del número de efectivos policiales, sino de la inteligencia de datos y del control de vectores. El retraso de las metas fiscales estrangula esta capacidad de 3 maneras. Primero, nos entrega una obsolescencia tecnológica forzada. Las inversiones de seguridad de alta complejidad, radares de control fronterizo automatizados, sistemas de inspección no intrusiva por rayo X en puertos, software de analítica forense y ciberinteligencia, poseen un alto costo de mantenimiento y actualización. Con un déficit estructural al alza, estos proyectos plurianuales son los primeros en sufrir subejecución presupuestaria, otorgando una ventaja táctica y tecnológica irreversible a la criminalidad. Por otro lado está la vulnerabilidad de la corrupción institucional, porque la contención del lavado de activos y el terrorismo descansa sobre funcionarios clave: aduana, policía especializado, unidades de inteligencia financiera, las UAF y la fiscalía. Si la crisis fiscal congela salarios, precariza el equipamiento y sobrepasa las capacidades operativas del personal, el crimen organizado ejerce una presión de corrupción activa más eficiente, comprando impunidad o filtrando información estratégica. Entonces, una fase de un relato político, un diseño de las expectativas que esperaba la gente, promesas de crecimiento sobre el 4% basado en incentivos teóricos y optimismo del mercado en ese momento. ¿Cuál es la realidad? Una dependencia de las variables exógenas, tasas internacionales, menor demanda externa, contracción del cobre. Sobre la gestión presupuestaria, una oferta de reasignaciones presupuestarias eficientes para financiar la seguridad sin aumentar la deuda. ¿Cuál es la realidad?
una inercia del gasto público. Más del 80% del presupuesto está indexado a leyes permanentes y rigidez del Estado. Y sobre resultados operativos, la estrategia de la campaña electoral fue un discurso punitivo, de tolerancia cero financiado por el dividendo de crecimiento. ¿Cuál es la realidad? Una gestión de la escasez, una priorización de gastos de emergencia y postergación de la reforma estructural de seguridad. Mira, date cuenta, entraron a una casa, el GOPE, a desarticular una supuesta célula del Tren de Aragua que había dado de baja a otra persona en un edificio de Independencia. Para la tele, entraron con un ariete, escudo antibala, entraron, lucecitas que hacían así, con fusiles de asalto, ¿cierto? Desconozco si son semiautomáticos o automáticos. Atrás, el último hombre iba con una mochila de agua antidisturbio, adaptada para no dispararle a los nenes. El GOPE está utilizando esas mochilas de chorro a presión de agua para detener a la gente, para que los derechos humanos no se les vayan encima. Esos son los estándares globalistas que están aplicando en Carabineros de Chile. Por si el gobierno no te lo había comentado y el ministro Martín Arrau tampoco. Pero mira las imágenes y date cuenta sobre esas mochilitas de agua. El gobierno, independiente que sea de derecha o de izquierda, tienden a moldear sus promesas de campaña bajo supuestos macroeconómicos de laboratorio, donde todas las variables operan a favor. Porque al asumir el control del aparato estatal, la rigidez burocrática y el entorno macroeconómico internacional imponen un baño de pragmatismo técnico. La promesa se rompe, no necesariamente por falta de voluntad, sino por la inviabilidad matemática de su estructura. Si yo hago un canal para mentirte y te digo que todo esté bien, o hago un canal para hablar de las peleas de los políticos, me voy a llenar de likes y quizás voy a tener 250.000 seguidores. Pero si yo hago un canal de criminología y seguridad como el de Pablo Fontirroy, que es mi canal principal, que tiene ya casi 63.000 seguidores, y es un canal que te cuenta solo la verdad, va a ser mucho más difícil llegar a los 100.000. Porque tú no querías escuchar la verdad. Tú lo que querías escuchar es que te digan que todo va a estar bien, cuando en realidad todo está cambiando y todo está cada vez más mal. Pero tenemos que ser capaces de ser resilientes y adaptarnos a todo esto que está pasando. Para los que llegaron a este canal secundario a ver este informe un poquito más técnico en Fontirroy Código Criminal, quiero agradecerle a cada uno de los 176 suscriptores. Estoy camino a los 1000. La idea es llegar a los 1000. ¿Por qué? Porque al llegar a los 1000 el algoritmo de YouTube mueve mucho más los videos y muchas más personas fanáticas de la criminología y la seguridad van a poder escuchar videos con un nivel mucho más académico. Mucha gente se molesta por el nivel técnico de estos videos. Los invito a ir a Pablo Fontirroy, al canal primario, porque ahí es todo como más periodístico y más light. Este es un canal mucho más técnico. Me faltan 324 personas que se suscriban para que esta voz sea más independiente. Ustedes puedan ser miembros del canal y puedan dejar muy pronto sus super thanks. Igual tengo gente que está en el link de Patreon, que es miembro del canal primario y que están viendo este canal. Muchas gracias a ustedes por que sus aportes voluntarios ya llegaron a mi cuenta de PayPal. Muchas gracias, Patricio, por estar ahí en PayPal. Y antes de continuar, permítanme un paréntesis fundamental para el futuro de este canal. Del 1 al 8 de octubre voy a iniciar el despliegue en terreno de mi segunda investigación criminal de campo, la Operación Chile, la segunda fase, la macrozona sur. Si en la primera etapa rescaté documentación clave fuera de la red, en este viaje voy a conectar la investigación académica con la realidad más compleja del territorio. ¿Cuál es el objetivo? Desentrañar la otra ruta de financiamiento detrás del falso estallido social. Este viaje es el motor analítico de mi tesis y me va a permitir tres cosas cruciales. La primera, validar en terreno la ruta y la logística financiera de los eventos analizados. La segunda, cruzar los datos de inteligencia criminal con la seguridad actual de la zona y ver si cambió. La tercera es robustecer el rigor técnico transformando hipótesis en conclusiones sólidas y completamente libres de sesgo. Para sostener esta autonomía y cubrir la logística crítica entre Asunción, Santiago y los desplazamientos en la macrozona sur,
Activé la meta desde la primera semana de junio. Busco entre todas mis redes sociales, donde somos más de 120.000, 3.000 suscriptores comprometidos que aporten solamente una luca. Hacer investigación seria, 1.000 pesos chilenos, $1. Hacer investigación seria, rigurosa y sin filtro exige de independencia absoluta. Y esa independencia solo la financian ustedes. Yo no dependo de corporaciones, no dependo de partidos políticos, dependo de ustedes que son mi comunidad. Los enlaces de apoyo están fijados en el primer comentario y en la descripción, y a quienes ya se pusieron la camiseta y aportaron, gracias por hacer posible este nivel de análisis técnico. Ya son el 2,6% de la meta, 10 personas que ya se pusieron las pilas con este segundo viaje. Cerremos el paréntesis y volvamos a lo que nos convoca. El crimen se presenta hoy en Chile como sustituto económico, lamentablemente. El fracaso fiscal del gobierno antes de los primeros 3 meses no es solo un problema de número, es un catalizador delictual. Si eso lo mezclamos con el vector del rechazo al levantamiento del secreto bancario, estamos frente a la tormenta perfecta. A menor capacidad del Estado para generar dinamismo y empleo, mayor es la soberanía que el crimen organizado adquiere sobre los territorios marginados del modelo económico. Hay alguien en que los licenciados en criminología y seguridad son los primeros que investigan cuando hay corrupción en un país, a los senadores. Los senadores son los primeros investigados por quienes hacemos análisis e investigación criminal. Siempre, en cualquier lugar. Eso lo dice el manual. Son los senadores quienes se negaron al levantamiento del secreto bancario y les mintieron con el tema de la ideología, que o son de derecha o son de izquierda. No sé, esto no es una cuestión ideológica, esto es una cuestión de sobrevivencia, porque resulta que esas armas que van a ser compradas con el lavado de activos van a llegar a tu casa, a tu patio, a tu auto, y te van a quitar lo que es tuyo. O lo peor, la vida de alguien que es cercano a ti. Entonces, antes de aplaudir una estupidez como la que hicieron ayer en el Senado, hay que ponerse a pensar en cómo están debilitando el país, cómo están asfixiando financieramente al Estado. Desde el gobierno de Bachelet 2. Porque hay gente que dice, pero fue Boric, pero fue Kast, no. Bachelet 2, Piñera 2, Boric y Kast. Al no poder controlar el déficit estructural, el Estado entra en una dinámica de reacción defensiva. Pagar sueldo y mantener la operatividad básica, abandonando la estrategia proactiva, inteligencia, desarticulación patrimonial del narcotráfico y control fronterizo. El mensaje es clave. ¿Cuántos de ustedes hoy están recibiendo ofertas desde su app de banco de que abran una cuenta a plazo fijo para combatir la inflación? ¿Que abran una segunda cuenta corriente? ¿Que refinancien por favor sus deudas? ¿Que les dan todos los plazos del mundo? Viene la recesión, viene la inflación. Y ya sabemos que la inflación para algunos es artificial y para otros no. Yo no soy economista. Para el canal, el enfoque es centrarse en la seguridad nacional. Y esta se define en las planillas de Hacienda. Si Hacienda falló en la proyección al 2030, la seguridad también va a fallar. Un país que pierde su ancla fiscal pierde a mediano plazo, en menos de 2 años, ya llevamos 3 meses, la capacidad de defender su frontera y sus instituciones frente al avance de la delincuencia organizada. Espero que este video te sirva para tomar decisiones para tu futuro, tu presente y proyectar tu pasado hacia adelante. Porque lo que viene en Chile es sumamente complejo. Estamos en un periodo bisagra donde este gobierno va a hacer lo mismo que hizo Bachelet, lo mismo que hizo Piñera y lo mismo que hizo Boric. Degradar aún más la economía, segmentar el país en feudo y convertirlo en una economía
puramente extractivista, que lo único que hace es firmar acuerdos con Marruecos, en vez de estar firmando acuerdos, no sé, con otros países mucho más importantes. Sin desmerecer lo que pueda ofrecernos Marruecos, pero hasta el momento Marruecos en España no ha ofrecido mucho que digamos, más problemas que soluciones. Este es el gobierno, este es el voto que por suerte yo no tuve. Me negué a votar por este gobierno porque los números ya hablaban perfectamente de la debacle que venía. Y este es el ministro Quirós, frustrado porque no se va a cumplir la meta del déficit estructural del 1.5% del Producto Interno Bruto al 2030, y un país que va a tener más del 50% de su Producto Interno Bruto endeudado, mucho más, porque lo que viene en materia global es mucho más complejo. Un abrazo grande, espero que hayan disfrutado este video, que lo compartan, que le den me gusta y sobre todo que lo comenten sin sesgos políticos. A estas alturas del partido, lo político es lo de menos, la supervivencia es lo que más cuenta. Un abrazo grande, nos vemos.